A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive eco. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco, las 12 del mediodía con 29 segundos. Nosotros listísimos para comenzar otro programa más. Mi nombre es Alejandra Alvarado y del otro lado del estudio tenemos a Begoña Lomelí. ¿Cómo estás, Bego? Muy bien, Ale, te escucho muy bien, muchas gracias. Del otro lado del estudio aquí estamos listísimos, pisándole los talones al fin de semana en jueves. Sí. Y con un tema bien bueno, Ale, ¿a poco no? Un tema bien bueno, la verdad a mí se me hace bien padre porque al menos yo fui niña que le encantaba estar metida en la tierra y haciendo pasteles, presas, de todo, y pues hoy, aunque no tiene mucho que ver con el juego, pero sí. Bueno, pues vamos a descubrir que yo creo que sí, ¿eh? Que yo creo que sí. Ahorita les adelantamos un poquito acerca del tema que vamos a tener hoy, pero primero hay que agradecer a nuestro equipo de producción. Le damos las gracias a Claudia Fernández, Enrique Posada, Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez. Reciben nuestra señal en C7 Radio y C7 Televisión. Elcita Álvarez y Elmita Chávez y Félix Clavel nos apoyan en las líneas telefónicas para que usted se comunique y nos platique cómo le fue el año pasado, cómo le está yendo este año que entra y lo que quiera comentarnos. Y también para que se eche un clavado a los residuos que salen de su casa, especialmente de la cocina, y que más o menos saque un promedio de cuánto de ese residuo es orgánico, es inorgánico, es sanitario. Y bueno, un tip es que se va a dar cuenta que la mayoría de los residuos que salen de nuestra casa son orgánicos, así que échese por ahí un clavado, asómese, no necesita más, porque eso es el tema de esta tarde. Antes de iniciar, le recordamos las líneas telefónicas, 3030-5326, 3030-5328 y la alada sin costo, 01800-087-8817. En Twitter nos encuentra como @vive_eco y en Facebook como Vive Espacio Eco. Vamos rápidamente a ver qué sucede hoy en el planeta. Haz eco. Vive eco. 2 crías de ballena gris unidas por el vientre fueron halladas sin vida en la laguna Ojo de Liebre, en el estado de Baja California Sur, en el primer caso de este fenómeno registrado en la región, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Se trata de 2 ejemplares siameses de ballena gris recién nacidos que comparten una porción de su cuerpo a nivel ventral, indicó el biólogo Benito Bermúdez, director regional de la CONAP en la península de Baja California. Un estudio reciente llevado a cabo por un equipo de científicos de Suiza, Francia y Reino Unido sobre la roca fundida dentro de un supervolcán inactivo bajo el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos ha revelado que el magma puede aflorar como resultado de una sobrepresión. El grupo de científicos ha analizado el magma de la caldera de Yellowstone y encontraron que su densidad disminuye significativamente a altas temperaturas y a altas presiones subterráneas. El gobierno chino destruyó 6.15 toneladas de marfil ilegal de elefante para demostrar su apoyo a la lucha internacional contra el comercio ilegal y la caza furtiva, que cada año causa la muerte de alrededor de 30.000 elefantes en África, según informó la ONG World Watch Foundation. A la ceremonia fueron invitados, además de miembros del gobierno chino y observadores de las embajadas de este país, delegados de varias organizaciones de protección al medio ambiente, así como la propia WWF. Según paleontólogos rusos, el fragmento de la garra hallada en el año 2010 pertenece a uno de los dinosaurios más particulares. El Therizinosaurus, o reptil guadañana, contaba con los garfios más largos entre sus congéneres, algo que lo hace tan único. Los propios Therizinosaurus alcanzaban los 9 metros de longitud, pero sus miembros superiores contaban con garras de hasta 30 centímetros de longitud, mientras que las de sus miembros inferiores llegaban a ser de 12 centímetros. El Therizinosaurus era herbívoro y necesitaba sus garras para la autodefensa. La cucaracha del género Ectobius, con un historial de fósiles en Europa que se remonta a 44 millones de años y que se creía exclusiva del Viejo Mundo, se ha encontrado en América y podría haberse originado ahí, según un estudio publicado. El artículo en la revista Annals of the Entomological Society of America señala que las cucarachas Ectobius son un ejemplo clásico de un organismo invasor y son las más comunes en una gran región desde el norte de Europa hasta el extremo sur de África.
El vórtice polar que ha congelado esta semana un tercio de Estados Unidos ha empezado a retirarse lentamente en las últimas horas. Según las últimas estimaciones, ha costado cerca de 20 fallecidos, además de pérdidas económicas que se calcula están por encima de los $5,000 millones. La tormenta invernal Hércules, que empujó fuertes nevadas desde el nordeste del país a finales de la semana pasada, y la ola de frío que rompió récords en vastas áreas de Estados Unidos, afectó a unos 187 millones de personas. Haz eco. Vive eco. Gracias por continuar con nosotros en Vive Eco. Y bueno, pues vámonos directamente hasta el bote de basura de la cocina de la casa. Y para eso nos visita nuestro amigo Rodrigo Limón, especialista en entretenimiento educativo de Planeta Aventura. Sí. Hombre, buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bienvenido, pues. Gracias. Con el bote de basura, ¿no? Sí, se oyó extraño de que para ir al bote de basura, vamos con Rodrigo Limón. Oye, pues. Sí, cosas que realmente yo nunca reviso el bote de basura. Mi bote está bastante limpio, por cierto. Está bastante limpio. Sí. ¿Es posible tener un bote de basura en la casa así, de plano, bastante limpio? Bastante limpio y pequeño. Sí, sí se puede, claro que sí. Todo depende lo que comas también. Porque el tipo de basura que generas, pues fíjate como estos paparazzis que revisan la basura de las celebridades, ahí te vas a dar cuenta de los hábitos. Ajá. Entonces igual tú revisas tu bote de basura y te vas a dar cuenta de qué tus hábitos tienes. O no son hábitos, o vicios, ¿no? También. Pues sí, un mal hábito. mal hábito, vicio. Sí. Entonces en la basura te das cuenta de eso. En la casa yo no separo la basura. Ajá. O sea, en realidad no tengo 2 botes ni 3 botes de basura. Orgánico, inorgánico, no. Plástico. Sí, eso es de alguna manera interesante. Y bueno, ya lo platicaremos por qué. Pero sí, el bote es muy pequeño y una parte de la basura la guardo en el refrigerador. Ahorita vamos a ver. Platícanos. Sí, no soy de estos. Sí. Bueno, esto ha sido después de un desarrollo de pensar en la responsabilidad. O sea, hoy día el problema más grande es que no nos hacemos responsables de las cosas. Creemos que con pagar ya se soluciona el problema. Entonces hemos creado una sociedad irresponsable, que al final cree que porque paga ya el otro se debe de hacer responsable. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú pagas por la educación de tu hijo y lo hacen mal, ya a los 18, ¿qué haces? Ya no hay nada ya no hay nada que hacer. Entonces, en cuanto al medio ambiente, que es lo que nos interesa a todo, que es en el que vivimos, en el que nos afecta y nosotros los afectamos, pasa lo mismo. En la naturaleza no hay buenos ni malos, sino hay acciones y consecuencias. O sea, lo que hagas va a tener una consecuencia. Hoy día, una de las grandes cosas que está afectando el medio ambiente es la basura. Son los desechos que generamos. ¿Y por qué generamos desechos? La mayoría de las veces generamos desechos que realmente son el resultado de nuestra pereza. Es decir, no necesitamos la mayoría de las cosas que consumimos. Eso es la verdad. Y nos damos cuenta cuando se acerca el fin de la quincena que estamos consumiendo mucho menos de lo que estamos acostumbrados y podemos vivir. Y que sí se puede. Y sí se puede, ¿verdad? Comprobadísimo, ¿no? O por ejemplo en este mes de enero, se consume. Entonces, muchas de las, no son necesidades, ¿no? Las que estamos cubriendo, sino pues cosas deseos. Que nos hemos montado, deseos, cualquier vicio, como dices tú. Y entonces nos hace consumidores. Y al ser consumidores somos generadores de residuos. Sí. Entonces la tabla que se acaba de poner es ¿qué es un consumidor responsable? Al final, cuando yo platico con los niños y les doy talleres de este tipo, les digo, bueno, ¿quién se va a hacer responsable de las cosas? Pues tú, porque al final tú eres el consumidor y tú tienes que saber qué vas a hacer con lo que estás consumiendo y sobre todo con los residuos que se generan a partir de lo que estás consumiendo. Claro. No solamente los residuos que envuelven los productos que estás consumiendo, sino lo que resta de ese consumo. En algún momento vamos a platicar la cantidad de, en este caso, comida que desperdiciamos, dependiendo del país, ¿no? También. Pero bueno, un consumidor responsable, aquí tenemos una tabla, y hay que aclarar una cosa, estas tablas están bien interesantes, la fuente es el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México. No sé si algunas han estado en ese museo. No. Está buenísimo, está en el centro, en Isabel la Católica, y ese museo, a pesar de ser de economía, digamos, se basa un 40% en el consumo responsable. Ah, qué padre. Es interesantísimo. Eso es lo que, pues no es contradictorio, sino que es muy interesante. Claro. Entonces, como consumidor responsable, tú puedes tener
ciertos pasos que ahí ya los vimos. ¿Como Pero cuáles, para quienes nos escuchan, como cuáles pasos se mencionan? Acá lo para tengo ser un anotado porque no me lo consumidor sé. Toma decisiones responsables. Ajá. Genera pocos residuos, que esa es una parte bien interesante. Cuando ya eres un consumidor responsable, revisas qué compras. Sí. O sea, no solamente es ir a comprar leche. Yo cuando ya platico con estas conferencias con los niños, les digo, bueno, la leche al final puede haber de diferentes. Ahora es impresionante cuando vas por todos leche. los tipos. Todo lo que no es leche. Ajá. O sea, hay una que es Agüita, y de soya y no sé qué cuánta cosa. Entonces ya decidiste por un tipo de leche entera o como la quieras. Después hay que ver qué procedencia tiene. ¿Por qué? Porque tiene una huella ecológica cuando llega a tu alacena. Entonces eso hace un consumidor responsable. También ver en qué empaque viene, porque viene este asunto del Tetra Pak que ya hemos platicado y bueno, que ha sido una revolución en cuestión industrial, pero un problema muy serio de desechos. ¿Qué tenemos más? Recicla los productos. Que es bien interesante el asunto de reciclar y las 3 R's, que yo honestamente me burlo mucho de eso, porque luego encuentras en las escuelas y que te dicen, es que vamos a hacer un taller de reciclado, y es un taller de reuso. ¿Sí han visto? Sí. Hacen una campaña para recolectar botellas y acaban consumiendo botellas que nunca iban a consumir en primer lugar para llegar a las metas. Ajá. Y luego hacen unos como catarinas horrorosas que luego macetas. Entonces hacen macetas y portalápices, o sea, dices tú, ¿de verdad? Entonces lo que acaban haciendo es arruinando la posibilidad de reciclar realmente ese producto al pintarlo, ponerle diamantina, brillantina, como se llame, y consumiendo más para hacer algo que realmente está muy feo. Entonces, y que pues se usa realmente. ¿Dónde va a acabar, no? ¿Dónde va a acabar? ¿O cuánto tiempo va a estar por con supuesto. ese uso? Es esta parte que cuando te regalan una tarjeta de felicitación dices, ¿y yo cuánto tiempo tengo que tener esto antes de tirarlo? La navideña o esto. Pues igual la Catarina es horrible que te la regalan, ya sea tu hijo. O sea, no porque ya la ha hecho tu hijo. Va a estar bonito. No, creo que no. Hay que ser sinceros. Hay que ser honestos. Entonces acabas diciendo, ok, gracias. ¿Y ahora qué hago con esto? Y bueno, la acabas tirando. Sí. Y eso ya no sale peor. Ya no. Sale peor. Entonces, este asunto de las 3 R's es bien interesante porque tiene reducir, reciclar y reutilizar. Reutilizar no, sí puede servir mucho, pero en 2 o 3 cosas nada más. Pues es que hay quien suma una 4 R, que es rechazar. ¿No? Rechazar. Para ser un consumidor responsable, rechazar, ¿necesito o no necesito esto? No lo necesito, pues lo rechazo, ¿no? Siendo así como que bien estrictos, pues hasta le sumas la R del rechazo. Sí, y hay otra que es rediseñar también, que es la otra R, pues ya con todas las R's no podemos ir. Pero al final, por ejemplo, en reciclar, esta parte que a mí me divierte mucho, que es el asunto de, bueno, vamos a reciclar, ¿qué? Las pilas. Pues a lo mejor en algún lugar se pueden reciclar, pero yo no conozco ningún Encuéntralo. lugar. No, pues, exacto, ¿no? Ya es difícil encontrar quien la recolecte, quien se quiera quedar con el muerto, ¿no? Al final. Entonces, se van terminando nuestras opciones y acaba reducir, como la más importante. Pero bueno, no sé si ya pasó, yo soy responsable de lo que pasa con mis residuos una vez que los desecho. Sí. Tú y solo tú. Solamente tú los compraste, así son es. tuyos. Tú los compraste, tú los consumiste y tú los desperdiciaste, ¿no? Acuérdense esta del consumo del agua, de la huella del agua, en una pizza margarita grande, que es aproximadamente casi una pipa de agua lo que se lleva una pizza de para de poderla esas, producir. Para poderla hacer, desde regar el pasto, regar los vegetales que tiene. Bueno, cuando tú desperdicias, estás una vez más desperdiciando esa agua, ¿no? No quiere decir que toda el agua se arruine, o sea, que toda el agua se consuma o se contamine, pero se necesita. Entonces, bueno, viene esta parte de los residuos que hacemos en casa. Y en donde, como tú decías, el porcentaje es grandísimo, depende. Nosotros tenemos aquí una tabla, no sé si la tenga la 4, que dice chile de dulce y de manteca, que lo hace el MIDE. ¿Qué va a llevar? Y habla de 3 grandes porcentajes, ¿no? El 55.5 es orgánica. O sea, más de la mitad de los residuos de casa. En promedio. Hay casas en las que es más o menos, claro, pero es en promedio. El 20.3 es reciclable y el 24.5 son los que podrían ser reciclables, pero no hay manera de hacerlo acá en México y en la mayoría de las comunidades. En las ciudades hay más posibilidades, pero en las comunidades, imagínate,
O sea, ¿ahí qué haces? Con una botella, ¿no? Sí. Una bolsa de plástico. Acaban tirándola en los lechos de los ríos. Yo los he visto en los pueblos, hacen eso. Entonces, la mayor cantidad de basura que generamos es la orgánica. Y aquí viene la parte de la separación muy interesante cuando yo platico con los niños, orgánico y inorgánico. Y luego la otra separación es sanitaria, o la que se ponga en moda, porque luego hay, pues, dependiendo quién, a dónde vayas. Sí, o sea, exacto. Y entonces, las campañas de reciclado, de separación de basura han fallado. O sea, la de acá de nuestra ciudad, en un principio tenía un 25% más o menos de aceptación y hoy día anda como en un 6%. Y ha sido motivo o consecuencia de que la gente dejó de creer. ¿Se acuerdan? Es que luego lo revuelven, dicen. ¿Verdad? ¿Para qué se separo si lo revuelven? Pero tú separa, le haces un paro enorme, y dicho por mucha gente, incluidos Vanessa Robles, le haces un paro al pepenador. ¿No? Por favor. Y en último caso, es un hábito. ¿Sí? O sea, para los que tenemos hijos, nuestro hijo debe de crecer en una casa con que separe basura. Ustedes van a decir, bueno, pues tú no separas. Bueno, ya vamos a ir a eso. Gracias por venir. No es tanto incongruente. Gracias por confundirnos. Pero bueno, sí, ¿verdad? Esa es la parte. Entonces, bueno, tú separas. Las campañas de separación de basura también cometieron muchos errores y insisto yo que siguen cometiendo porque te dan ejemplos. Te dan servilleta, el huesito de la manzana que les encanta y un montón de imágenes. Como, creo yo que como si fuéramos tontos, ¿no? Y al final tú dices, bueno, pues esta no queda en ninguna de esas, ¿no? Y si la servilleta está manchada de un baba, moco, por ejemplo, ya no sirve para el orgánico, ya es sanitario. Entonces preguntas, ¿cuál servilleta va en orgánico? A la que está limpia. Y entonces dicen los niños, ¿para qué la tiro? Si está limpia. Si está limpia, pues sí. la uso. Entonces al final es una gran confusión y la gente se puede quedar 15 minutos frente a los 5 contenedores donde la pongo. Y luego ya le da flojera. Y ya después dices, pues acabas tirándola en inorgánica. El vidrio, ¿no? Que decía, es que aquí va vidrio. Pero si saben, en Europa, donde va el contenedor de vidrio, es vidrio limpio. Le tienes que quitar el plástico, que va en un lugar, la etiqueta, dependiendo de qué tipo de etiqueta, va en otro, y enjuagas la botella y ya lo pones. Es un rollo. Bueno, pues queda la basura orgánica, que esa es la que más nos preocupa porque es la mayor cantidad. En la tabla siguiente, no sé si la pusieron, la 6, nos habla de que generamos 1.5 kilos de basura todos los días. Todos los días. Por persona. Por persona, sí. Y en temporada navideña, más de 2 kilos. Y todo depende también de dónde vivamos y qué tanto generemos de basura, por supuesto. Bueno, pues de toda esta basura, 55% es orgánica. Luego pasamos a la siguiente, que es los montones de basura, ¿no? Cada año se generan 40 millones de toneladas de basura. Del total de los residuos, solo el 15% se aprovecha. Ahora, ¿qué pasa con la basura que tenemos en la casa orgánica? Que es la que les digo yo a los niños, bueno, orgánico es lo que en algún momento estuvo vivo y ya no está. Punto. Y el inorgánico es el que sí pudo estar vivo, el papel, ¿no? Por parte del árbol, pero no estuvo vivo como tal. Entonces, todo lo orgánico es lo que al final nos comemos. O como dices, lo que a los chiquitos les decimos, lo que se comen los bichitos, lo que se come eso. Entonces, esa basura es la mayor cantidad. Esa basura va a generar contaminación y va a generar algo en la casa. Les digo yo a los niños, ¿qué pasa si en 2 días no saco esa basura? Vamos a tener huele mal. Empieza a oler mal porque ya empieza el proceso de descomposición. Desde que cortas una fruta ya empiezan a llenarse de animales, de fauna. ¿Sí? Sí, que es bien interesante, exacto, pues, porque se llena de cucarachas, que son nuestras aspiradoras, que luego la gente no las quiere porque es el animal más odiado, más o menos de las mujeres y de muchos hombres, es la cucaracha, pero es muy valiosa, ¿no? Es la aspiradora, todo lo que tires no te preocupes, ella se lo va a echar. Sí, pero no la queremos, es un pariente incómodo esa cucaracha. Sí, y entonces es la que nos va a limpiar. Luego pueden venir las ratas, y hay un montón de animales que viven alrededor de esto y son generadores de infecciones. Es la basura que nos hace que el camión de basura pase todos los días. Si no fuera por esa basura, no pasaría. Si toda nuestra basura fuera limpia, y limpia en el sentido de que un empaque, una vez que ya lo utilizaste y quedó embarrado, hay que enjuagarlo.
Ok. Entonces, estamos hablando de residuos sólidos, porque los residuos líquidos, pues no puedes hacer realmente mucho, esos se van. Es muy difícil reciclarlos o reutilizarlos. Sí. Entonces, la limpias y la vas poniendo. Entonces, yo les digo a los niños, imagínense que esta basura orgánica no la generáramos, no saliera de nuestra casa. ¿Cada cuándo tendría que pasar entonces el camión de la basura? Cada semana. Una vez por semana. Sí, Y por entonces, algo chiquito. ¿por qué? ¿Cuál sería entonces la solución? ¿Qué hago con esa basura orgánica? Ahí la propuesta era, va a ser composta, ¿no? Alguien dijo, pues hay que hacer composta. Bueno, y si vivo en un departamento, no puedo. Antes no teníamos ese problema, les decía yo, a principios del siglo pasado, porque en la casa, en el patio teníamos quien se comía nuestra basura, Claro. que eran los puercos, ¿no? Entonces la gente que vive en el campo y todavía sigue teniendo al puerco, es maravilloso, todo el año come todos los restos y el final del año te lo avientas en jamón en Navidad. Marinadito. Entonces, está buenísimo, ¿no? Es un Bien nutridito, güey. sí, reciclaje perfecto. Y entonces te vas a cuidar mucho de que la avientes porque luego te lo vas a comer. Claro, que va a ser sí. consciente. Ahí empieza la responsabilidad. Sí, exacto. Y el cerdo, como lo vimos en la película Snatch, se come todo, hasta los humanos, ¿no? Sí. Menos la dentadura, decían. Entonces, el cerdo se come todo. Pero hay otro animal que es el que se come realmente todo. Y para eso vino para eso la naturaleza lo creó. Y es la lombriz. La lombriz es el animal que Aristóteles le decía los intestinos de la tierra, y que para Darwin, que para mí es el científico más importante de todos los tiempos, él decía, dentro de haber analizado todas las especies, que era la más importante. Es tan importante que el Lucerito la tiene en su cuarto de trofeos. Sí, ella tiene, ¡Qué maravilla! tiene a la lombriz en el centro ahí. Oye, Entonces, la lombriz es súper importante. por algo más grande, ¿verdad? Se Perdón. come todo lo que Todo. nosotros debemos. Sí. ¿Chicle se come? No, todo lo que es orgánico. Ah, ok. Sí, claro. Sí, hay unas cosas que vamos a ver en otra ocasión que no le debemos de poner a nuestras lombrices. Les vamos a explicar cómo hacer una Tiene sus lombricomposta. excepciones de que no se come. Y tiene excepciones por una cosa. Tú las vas a tener en un espacio cerrado. Si tú le echas cítricos, cambia el pH de la tierra, como cambia en la tierra normal. Sí. O sea, pero el problema es que en la tierra normal, bueno, la ventaja es que se va la lombriz. Pero acá no se puede a ningún lado. Entonces se muere. Al cambiar el pH se acidiza la tierra y ella la mata. La lombriz dependiendo de la variedad, del tipo de lombriz, porque hay diferentes tipos. Yo cuando empezaba con esto de las lombrices, empecé con las lombrices de la tierra, ¿no? Y se me acababan las lombrices para los talleres en las escuelas, entonces iba a Agua Blanca, al canal, A a recolectar lombriz. Y entonces sacaba la típica lombriz de agua puerca, que es la lombriz como, yo no sé si mexicana o latina o como le quieras, pero es una lombriz súper rebelde, enorme, porque no se deja atrapar, o sea, brinca, o sea, se ve que la traen entre las ratas, los puercos y los perros, la traen asoleada la pobre. Se ha vuelto y tiene que huir. sobreviviente. Entonces, la que nosotros recomendamos y la que se utiliza para la lombricomposta es la roja californiana. ¿No? Y es roja porque se alimenta de los bosques de California y son como rojizos. Y esa es la más dócil. Porque no sé si alguna vez han tenido lombrices ahí en las macetas o eso. De repente brincan y se salen. Esta no, esta es muy pacífica. Sí, esa está ahí a gusto. A gusto. Nada más comiendo. Aliméntame. Exacto. Tiene muchas cualidades la lombriz. Para mí una en la que representa su importancia es que es hermafrodita. O sea, tienen los dos sexos. Entonces, a partir de 2 empiezan a aparearse. Otra cosa es que nacen de huevo, de unos huevecitos, pero no son ovíparas, son otra cosa. Y esos huevitos quedan latentes, es decir, que pueden pasar largas temporadas sin que nazca. Por eso ha pasado que de repente la mamá compra una maceta, le pone tierra, le echa agua Y después me salieron lombrices. No, pues ¿verdad? ahí estaban los Ahí huevitos. estaban los huevitos y el huevito puede pasar hasta más de un año. ¿Por qué? Porque la lombriz puede cambiar el clima donde está la lombriz y no hay alimento. Entonces va a esperar hasta el momento propicio para poder nacer. La temperatura, tiempo. Y es la humedad principalmente y la comida. Entonces, cuando tú tienes lombrices en un lombricompostero, les puedes echar la cantidad de comida que tú quieras y van a reproducirse hasta llegar
al número de lombrices necesarias para comerse esa comida. Ajá. Si de repente, en un principio tienes 10 lombrices y le vas poniendo comida, les va a sobrar, digamos. Entonces se van a reproducir hasta llegar a la cantidad de comida que tú les estás dando, porque siempre les das la misma cantidad en promedio, porque siempre comes lo mismo en promedio. El problema viene, por ejemplo, cuando de repente salimos de vacaciones, porque entonces hay que ¿Qué van a comer? comprarle comida. Que alguien las ¿Qué van a cuide. comer? Exactamente. Entonces eso es bien interesante. Ok. Entonces, pues así las tienes. Y entonces, otra de las cosas importantes de las lombrices es que se comen su mismo peso todos los días. Ok. Pesan bien poquito. Bueno, pues hoy conocimos un poco acerca de los residuos orgánicos, conocimos también irnos adentrando en una posible solución con la lombricomposta, y la próxima semana, el próximo jueves, Rodrigo, nos platicarás de lleno qué onda con las lombrices, la lombricomposta, su comportamiento, cómo hacerle. Y cómo lo pueden hacer en casa, que eso es lo importante. Y por lo pronto podemos adelantar que tú tienes tu bote de basura casi limpio porque Porque tengo lombrices. tienes lombrices. Sí. Y no son en la panza. No más ahí, que también son importantes. Nos vamos. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes. Te esperamos Gracias. el próximo jueves. El próximo jueves acá nos vemos. Gracias, Ale, vámonos. Nos vamos, hasta mañana. Haz eco. Vive eco.